no existe un orgullo hetero porque yo dudo que a alguien le hayan gritado hetero por la calle, ¿sabes? No creo que a nadie... en forma de insulto. Claro, no creo que ningún hetero, o sea, habrá heteros por supuesto que habrán recibido bullying por muchísimas otras cosas, pero no por su orientación sexual. Ese es el motivo, porque el día que alcancemos la plena inclusión y la plena igualdad y este tipo de tertulias y este tipo de espacios en una televisión local no sean necesarios, ahí quizá el Día del Orgullo quede como el día, el proceso, la etapa o lo que hubo que hacer hasta que se reivindicaron los derechos y simplemente pues será una anécdota, ¿no? Y ojalá lleguemos a eso, pero mientras no, pues no es más que una manifestación, una muestra y una manera de decir que no nos escondemos, que no nos vamos a esconder, que nadie tiene por qué esconderse, que si se esconden no es porque yo no esté orgulloso, sino porque a lo mejor mi entorno no me lo permite. O sea que si te estás escondiendo por eso y nos estás escuchando, nos estás viendo, el problema no lo tienes tú, el problema lo tienen los demás. Así que tranquilo, tranquila, que todo pase, que todo llega. Yo no he visto nunca que en ningún país le peguen palizas a heterosexuales, pero sí se ha visto que a homosexuales sí o que a trans sí, y hasta que no haya este tipo de noticias hay que reivindicar el orgullo gay. Bueno, el orgullo es la herramienta más potente de visibilidad que tenemos las entidades del colectivo LGTBI, las personas no organizadas, cualquier expresión sexogenérico de la diversidad. El orgullo es la mayor herramienta de visibilidad. Para mí el Día del Orgullo me parece una oportunidad perfecta para dar visibilidad a la cantidad de gente que no encaja dentro de la sociedad cis heteronormativa y que salimos a las calles para demostrar que no todo el mundo cumple esas expectativas. Pues comenzamos este programa especial y no podía ser de otra forma que presentando a los primeros invitados que tenemos en el día de hoy. Voy por orden, aquí a mi izquierda, pues tenemos a Raúl González, presidente de la Fundación Triángulo. Muy buenas, Raúl. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. También seguimos a su izquierda, tenemos a Josemi Saucedo, sexólogo de la Fundación Adara. Muy buenas también. Hola, muy buenas, encantado. Y para terminar en esta primera mesa redonda, en esta tertulia que hemos querido tener en este programa especial dedicado al orgullo, pues tenemos con nosotros a Manolo Rosado, responsable de Relaciones Internacionales en Cultura con Orgullo. Muy buenas también. Y continuamos con las presentaciones de las personas que pues hoy están invitadas a este programa especial del orgullo. Aquí a mi derecha, Rubén, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por estar con nosotros, Nada, por compartir este ratito con nosotros. Y por supuesto, pues para terminar, a mi izquierda, Carly, desde Alcalá de Guadaira, muy buenas. Hola. Muchas gracias también por estar este ratito con nosotros y sobre todo, pues por estar dispuestos a hablar, a contar vuestra historia personal. Muchas veces la persona se siente tan cuestionada, está constantemente exponiéndose a las expectativas, volvemos otra vez a lo mismo, las expectativas de la estructura heteronormativa en la que vivimos. Esto es algo real, la estructura del mundo, de cómo funcionan las cosas, es heteronormativa. Entonces, constantemente son personas que están pues enfrentándose a ese momento de tener que hacer una aclaración en el caso de que lleguen a hacerlo, o por el contrario estar callades constantemente y sufriendo por dentro. Entonces hay veces que se da ese pasito de decir, oye, ya está bien, vamos a aclarar las cosas porque creo que nos estáis enterando, ¿no? Creo que hay que amar así, libremente, ¿no? Amas a quien quiera y punto. Lo que me jodería ya, como ya va hablando de mal y pronto, lo que me jodería es que estés con una persona porque es lo que la sociedad te impone. Los estándares te han impuesto desde que eres pequeño, ¿no? Nos obligan a tener la cabeza como los burros y orientarnos a lo que siempre se lleva vivido desde que nos malean la mente, ¿no? Entonces yo creo que con un niño cuando se le da una educación libre, ama libre también y no tiene por qué no hacer lo que le apetece por temor a lo que puedan llegar a pensar los demás. Cuando yo me di cuenta de eso, de que era una chica trans, bueno, yo estaba en mi adolescencia y tal, y era como que me costó un poco darme cuenta porque
digamos que en ese momento no tenía la información necesaria, sentía yo, para reconocerlo, y una vez que yo me estuve informando por mi cuenta, vi que existía y tal, y lo supe, pues la primera persona a la que se lo conté fue a mi madre. Y es verdad que me costó mucho contárselo, pero una vez que se lo conté, pues ella en principio estaba como muy preocupada porque se pensaba que a mí me pasaba algo, decía, uy, ¿qué le pasa? Que la noto mal, tal. Y ya una vez que le conté eso, pues ya como que se alivió mucho porque dijo, ay, pues esto era algo que tampoco era algo que le hubiese causado sorpresa, ¿sabes? O sea, no era algo que no se esperase y nada. Y bueno, después pues ella se lo contó a mi padre, que mi padre fue algo que también lo sabía, o sea, era algo que se lo tomó con total naturalidad porque no era algo que viese raro ni inesperado ni nada. Y ya a partir de ahí, de que lo supieron mis padres, pues ya lo supo mi hermano, que también se lo imaginaba un poco porque yo siempre le estaba hablando antes de darme cuenta pues de personas trans en YouTube que yo veía, en redes sociales, que yo me informaba mucho y tal, y ya pues se lo imaginaba y se lo tomó también con muchísima naturalidad. Y ya de ahí pues fue al resto de la familia, ¿no? Que ya en el resto de la familia, aparte de mis padres y mi hermano, pues hubo como diversas cosas, ¿no? O sea, nadie se lo tomó mal como tal, ni se lo tomó como algo súper chocante, ¿no? Chocante, pero sí es verdad que hubo familiares, tipo tíos y tal, que en un primer momento dijeron, bueno, yo no sé si voy a poder tratarla a lo mejor en femenino, ¿sabes? Porque esto es como algo muy... no sé, es verdad que hubo gente de la familia que se lo tomó como, en un principio, como algo muy, muy raro. Pero bueno, en general, quitando a esas pocas personas que a lo mejor sí que les ha costado más tiempo cambiar su forma de dirigirse a mí, cambiar esa forma de verme y tal, en general el resto de la familia también pues hubo mucha gente que se alegró, que incluso me dijo, uy, me gustaría que incluso que te hubieras dado cuenta antes, que lo hubieras contado antes, ¿sabes? Porque es como que yo a partir de ese momento ya estuve como más feliz, ya era más yo misma. Entonces la visión general de todo de mi familia, la verdad es que es súper bien. Yo me he criado en una familia que está muy regida por el matriarcado. Mi madre son 4 hermanas, yo la mayoría que tenía eran primas, mi familia materna, que era que al final yo tengo mucha relación con mi familia materna y paterna, pero mis referentes eran mis primas y mis amigas en el colegio. Y yo siempre he tenido muchísimo más feeling con las chicas que con los chicos, ¿no? Y muchísimo más teniendo en cuenta, bueno, pues que actualmente no sé cómo funciona la vida en los colegios, pero que en los colegios o saltas a la comba o juegas al fútbol, ¿no? Entonces, bueno, yo juego al fútbol ni de coña, yo con mis amigas siempre, que bueno, hay que señalar también el papel tan fundamental que tienen, creo, en la vida de las personas del colectivo LGTB en general, las niñas, el papel de las niñas, porque tienen una empatía diferente, tienen una sensibilidad diferente, no juzgan, no, entonces yo mi grupo era de amigas. Yo nunca me había planteado qué es lo que me hacía diferente a esos niños, simplemente vivía cómodo con mi grupo de amigas. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, cuando ya empieza pues eso, la adolescencia, empiezas las redes sociales, Twenty y tal, bueno, pues ahí por primera vez me entra un chico, me escribe un chico, y yo ahí es cuando digo, ostras, ¿qué está pasando aquí, no? Porque, claro, al principio, pues chico besa a chica y a chico le gustan las chicas. Pues yo con mis amigas, pues yo me había besado con todas y yo había estado con todas y todas habían sido mis novias y en el colegio y tal, pues lo normal. Pero bueno, eso nunca llegó a término hasta que, claro, conozco a este chico. Yo lo primero que hago automáticamente es contárselo a mis primas y a mis amigas, antes que a nadie. ¿Por qué? Pues porque por esa falta a lo mejor de información, ni siquiera sabes que existe esa posibilidad, ¿no? Nadie te la explica, en los colegios no está, no encuentras referentes en televisión. Cuando yo entro en contacto con las redes sociales, lo que había era Twenty, o sea, ni YouTube, ni Facebook, ni Instagram, ¿no? que sí que han abierto las puertas a una diversidad que actualmente, o sea, que en esa época, en ese momento, pues no teníamos. Entonces, bueno, cuando yo ya estoy conociendo a ese chico, pues entonces ya yo hablo con mi madre y le digo, oye, estoy conociendo a un chico, para que sepa dónde estoy cuando le digo, oye, me voy y no estoy con mis amigas, porque se las encuentras por la calle, claro, ¿no? Para que lo sepa. Mi madre automáticamente me dijo que vale, que simplemente que tuviera cuidado con quien estuviera, lo típico que dice cualquier madre. Mi padre exactamente igual, yo no tuve que tener esa conversación
Soy de esas personas afortunadas que no me he tenido que sentar a decirle a mis padres, oye, mira lo que me está pasando, simplemente con toda la naturalidad del mundo les dije, oye, estoy conociendo a un chico, es de Alcalá y nos llevamos bien, nos tratamos bien, y fin de la historia, y ahí terminó. Después, a partir de ahí, mi madre se encargó de decírselo a mi familia, yo tampoco he tenido que decirle a mi familia, oye, mira que soy gay, no, igual que ninguna de mis primas o mis primos ha tenido que decir que es heterosexual, ¿no? A mí me han tratado en esa naturalidad, en esa normalidad, y con esa naturalidad que corresponde y que debería ser, pero que en ese momento tú con 13 o 14 años hasta te sorprende que no te lo pregunte, ¿no? Tu familia. Claro. Y ya, bueno, muy poco después, 2 o 3 años después, yo ya empecé con mi novio, ya el resto de personas de mi entorno, por supuesto, lo sabía y demás, pero bueno, ahí como que se vuelve mucho más oficial. Yo nunca lo he mantenido en secreto, a mí persona que me preguntaba, porque bueno, es algo que se tiende a preguntar, yo respondía, pero nunca le he dicho a mis amigas, oye, no cuentes esto, oye, no cuentes, lo he llevado con esa naturalidad, y creo que eso también, aparte del factor suerte, porque el instituto es una jungla cuando tienes 13 o 14 años, y ahí hay especímenes de todo tipo, ¿no? Está la gente que respeta, está la gente que pasa, está la gente que te trata pues, con normalidad y punto, como debe ser, y está la gente que el típico pues maricón, el típico lesbiana, machorra, tal, lo escucha, porque lo escuchas, ¿no? Claro. Yo en mi caso tengo que decir que yo no he tenido problemas de ningún tipo, no quiero que esto sirva tampoco de precedente, ni quiero maquillar cuál es la realidad de otras personas, porque no todo el mundo tiene esa suerte, pero yo concretamente me encontré con una clase en tercero de la ESO repleta de hormonas y en plena vorágine de la adolescencia, que a mí me aceptó, me apoyó y que me llevó hasta segundo de bachillerato, envuelto en un círculo de seguridad y de confianza que me permitió tener una adolescencia tranquila y feliz. Nuestra sociedad aún no está normalizado el ser diferente, entonces se vive con miedo. Yo estuve hasta los 15 años, tengo 18, en el armario porque tenía miedo a salir, porque no tenía normalizado, no sabía que era una opción viable y que era totalmente normal. Y sé que tengo amigos que tienen mi misma edad y que aún no han sido capaces de salir del armario por miedo. Salir del armario no es un privilegio, ¿no? Es un sobreesfuerzo personal muy fuerte, ¿no? Que lo realizas después de haber estado activamente ocultándolo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿no? De más o menos tiempo, o de haber precipitado la idea de efectivamente esa expectativa que no se estaba cumpliendo, me tengo que enamorar de una chica, pues que me enamores de Andrés y ya está, ¿no? Y de ahí no paso, ¿no? Y ese momento en el que haces el clac, no puede durar más o menos tiempo, ¿no? Requiere un sobreesfuerzo personal muy grande. En mi casa siempre ha habido, mi madre y mi padre siempre han tenido amigos gays, han tenido amigas lesbianas, entonces en mi casa ni mi hermano tuvo que decir que yo era hetero, ni yo te tengo que decir si me gustan las lentejas. Llegas y tu padre sabe lo que eres desde que naces, ¿no? Yo creo que cuando hay tanta libertad desde la niñez y vives todo sin escondite, vives todo, lo ves libre y natural como es verdaderamente, no tienes por qué pasarlo mal. Eso sí, entiendo que haya otras familias a lo mejor más cerradas de mente, no vamos a poner palabras bonitas cuando no, hay unas mentes un poco más pequeñas y más cerradas, pero en cualquier caso, con la mía, yo he vivido siempre la libertad de poder expresarme como quiero sin tener que decir lo que soy. Y al final, aunque digamos no tengo por qué dar explicaciones de lo que soy, de lo que quiero, de a quién amo, al final vivimos en sociedad. Entonces ese tipo de etiquetas pues lo que hace es decir, por lo menos a ayudar a reconocerte, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Rubén. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que las cosas no existen hasta que no se les pone un nombre, y eso, un nombre al final es una etiqueta. Entiendo las personas que no quieran ponerle etiquetas a su sexualidad, a sus gustos, a lo que quieran, pero sí que es cierto que en el momento en el que hay un cúmulo de personas que, a las que les ocurre lo mismo, a eso hay que ponerle un nombre y a eso hay que intentar darle visibilidad. Siempre hay mucho debate con el sobreetiquetaje, ¿no? Pero esto de las siglas tiene un sentido y esto se ha ido ampliando con el objetivo de acoger a esas personas, ¿no? Que la L es de lesbiana, la G es de gay,
pero existen personas bisexuales, personas trans, personas intersexuales que son personas muy olvidadas dentro del colectivo. Y bueno, recientemente, bueno, ya no tanto, pero apareció esa Q como término paraguas de queer, haciendo alusión a la identidad de género. Está mucho más visibilizado una persona homosexual a, por ejemplo, una persona trans o una persona bisexual. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el hecho de que la bandera del orgullo se confunde con la bandera gay. Y cuando es una bandera del orgullo que nos representa a todos, no una bandera estrictamente para los homosexuales. Realmente los distintos campos de nuestro colectivo están visibilizados de distintas formas. Lo más normal es ver dos hombres homosexuales. Dos mujeres lesbianas normalmente suelen estar visibilizadas malamente porque están sexualizadas. Las personas trans están desaparecidas del ámbito general, no se suele visibilizar mucho. Y las personas bisexuales suelen estar marcadas por la incertidumbre, o es una fase, o no sabes lo que quieres. Que al final los gays dentro del colectivo somos los privilegiados porque somos hombres y la sociedad al final a los hombres les permite unas cosas que a las mujeres no. Y es como que se nos permite, bueno, vale, eres gay, pero bueno, te lo permitimos, pero las lesbianas están mucho peor vistas y los transexuales ya ni hablamos, ¿no? Entonces, dentro de eso creo que sí que hay que visibilizar y sí que hay que llegar a ese tipo de personas. Aunque sí que hay personas emblemáticas que son representantes, creo que falta más visibilidad en todos los ámbitos. Yo de pequeño no tenía ningún referente en el ámbito película. Yo todo lo que he visto ha sido la típica princesa Disney heterosexual y cualquier película solo veía personas heterosexuales. Más adelante sí que empecé a ver lo que viene siendo más iconos, pero estaban hechos para cumplir ese papel, para ser el amigo gay, por ejemplo. Y en los últimos años, aunque sí se ha intentado dar más representación, la sociedad no se la toma bastante bien. También la parte de la representación que se nos daba, por ejemplo, en mi infancia, son sobre todo el tema de los villanos Disney, que están representados de manera amanerada. Son personajes, por ejemplo, Úrsula está basada en una drag queen, o Jafar es un personaje afeminado que se hace, que se maquilla. Entonces no nos dan a entender que la persona no normativa es una persona mala. Cierto que en cuanto a series, películas, teatro, danza, cualquier tipo de cosas así, puede que a lo mejor, no sé, a lo mejor corrígeme si me equivoco, pero puede que a lo mejor se tire más por el tema del pasarlo mal. El gay, la lesbiana, el trans, el que pertenece al colectivo al final, es el que dentro de la serie, de la película, del teatro, lo pasa mal. A lo mejor al final se solucionan las cosas, pero al principio lo pasa mal. No sé si eso está solo en mi cabeza o en la de la sociedad en general, o no lo ves así. No sé, yo creo que esa percepción depende de la cantidad de productos audiovisuales, temática LGTBI que consumas, o de artes escénicas, pero yo, fíjate, no estoy en esa perspectiva. De hecho, aquí no puedo ser objetivo, yo percibo las obras, las artes escénicas, la obra de teatro, ¿no?, o las obras audiovisuales casi como una catequesis, y rechazo estos finales tristes, estos finales trágicos, porque por empoderamiento personal, ¿no? Pues elijo aquellas que siempre la historia sale bien. Y en las series, últimamente, esta perspectiva triunfalista, ya te digo, hay mucha producción, afortunadamente, tanto en el Foc como en Andalesgay, ¿no? Una obra maravillosa, y ahí te encuentras de todo tipo. Sí es cierto que durante mucho tiempo la tendencia ha sido el denunciar el drama, el mira qué mal se está pasando, pero la propia cultura, la propia industria ha ido evolucionando hacia finales felices y tal. Sí, mira, de la serie Veneno, yo recuerdo, porque es la más conocida una obra conocida de los últimos tiempos, ese capítulo 5
cuando sale ya, bueno, no sé si recuerdo si era el 5 o el 3, cuando salen, llega a Torremolinos y empieza a travestirse, ¿no? Entonces el personaje a travestirse y a triunfar en Torremolinos y acaba en alegría, qué subidón, ¿no? Entonces yo creo que la tendencia no es tanto, actualmente no es tanto en la tragedia. Yo es verdad que en cuanto al tema de los referentes, eso, cuando era pequeña pues no tenía prácticamente ninguno, y cuando fui descubriendo referentes era sobre todo eso, por a lo mejor YouTube, Instagram, estas redes sociales, y era a lo mejor pues eso, chicas trans que pues que a lo mejor eso, como tú has dicho, pues eran influencers o simplemente pues contaban su vida, contaban partes de su proceso, ¿no? El tema de a lo mejor las hormonas, el tema de sus complicaciones, de también cómo la relación y cómo se lo habían tomado sus familiares durante toda su vida y tal. Y bueno, y es verdad que gracias a ella pues fue como yo pude darme cuenta de eso. Y básicamente la mayoría han sido ellas, o sea, han sido chicas que han ido cobrando como más voz, digamos, porque es verdad que hace unos años, cuando a lo mejor mi generación estábamos en la ESO y tal, pues empezó ya este mundo de las redes sociales, de los vídeos, de las fotos y tal, pero no era... Yo creo que no había, digamos, tantas personas, tantos influencers, por así decirlo, que fuesen del colectivo que hablasen de estos temas. Yo creo que a lo largo de los años como que ha habido más que a lo mejor han tenido canales de YouTube, cuentas de cualquier red social para hablar de estos distintos temas. Y básicamente yo creo que eso, que con los años ha habido como ese cambio, y ahora es como que hay mucha gente que el tema de redes sociales y tal está, entre comillas, digamos, un poco más normalizado. Entonces yo muchas veces, por ejemplo, hay youtubers que son chicas trans y tal, que las sigo y tal, y muchas veces pues veo sus vídeos, tipo al principio a lo mejor los veía contando su experiencia y tal, cuando yo quería informarme un poco más del tema, y ahora los veo un poco más, pues como que ya como que me siento más a gusto y tal, y es como por saber esa persona pues cómo cuenta ciertos temas, cómo explica ciertas cosas a personas trans o personas en general del colectivo que digamos que a lo mejor se están dando cuenta ahora, o quieren saber, no sé, en cuanto a personas trans, cómo empieza el proceso o cualquier cosa. Y me gusta mucho ver ese tipo de vídeos porque aunque yo haya, digamos, hecho ya todo ese proceso y haya pasado por eso y tal, es como que me da mucha satisfacción ver que hay gente que ahora está dando más recursos en redes sociales, y que hay más gente incluso de las edades que teníamos nosotros en ese momento, de 15, 16 y eso, o 14 años, que ya es como que siguen a esa gente, ya ven esos vídeos o esas fotos, ya como que es como que están más metidos reciben más esa información y están más relacionados con ese mundo que yo creo que lo estaba a lo mejor mi generación en ese momento. Claro. Rubén, eso, ¿no? Hablábamos de las redes sociales, de los referentes, también por ejemplo en el tema de la cultura, no solo en la música, sino también en series y en películas. Sí que es cierto que en los últimos años pues hemos ido avanzando en cuanto a la visibilidad de este tipo de familias, que para muchas personas son diferentes, pero que a la vez no dejan de ser familias, sin más, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo crees que se trata en ese tema cultural, en ese ámbito cultural, el tema LGTBI? Pues mira, yo el otro día estaba viendo una serie en Netflix y bueno, la trama, pues dos chicos gays que son pareja y bueno, pues cuentan su historia. Y recomendándosela a mi amiga, a mi prima, a todo el mundo de mi alrededor, porque me encantó. Y mi frase fue, ojalá yo a los 13 años hubiera tenido una serie como esta. Claro. Simplemente, es verdad que hay cierta etapa de esa cultura o de esa de la televisión, de las series y demás, que sí que se han encargado un poco de retratar o de retratar más bien a personas del colectivo con unos estereotipos muy marcados y no siempre positivos. Pero de hace muy poquito para acá, de hace unos 5 o 6 años aproximadamente,
que es cierto que ya veíamos esa afluencia en las redes sociales, en las que las personas se sentían libres 100% para contarlo sin importar qué es lo que pasara, y que para muchas personas supone una ventana al mundo, porque una persona, un chico, una chica que esté en su habitación y que esté con su móvil o con su ordenador y que tenga acceso a a escuchar todo lo que está contando una persona acerca de su experiencia, de su transición, de cómo se lo contó a sus padres, reacciones en vivo de cómo reaccionan otros padres al contárselo. Pues bueno, pues evidentemente eso por supuesto abre las puertas, pero que eso dé paso a la cultura y que la cultura sea capaz, y la cultura del cine, de los libros, de la televisión, sea capaz de retratarlo de una manera normal y corriente, sin necesidad de poner esos estereotipos tan manidos y tan desgastados ya, que ya no corresponden con la época en la que estamos. A mí hay una cosa que me da mucho coraje, y es que normalmente las generaciones que vienen antes, las de antes, las de nuestros padres o las de nuestros abuelos, siempre tendemos a decir o se tiende a decir que bueno, que en su época pues se vivía mejor, que en su época, y a mí me gustó mucho hablar de mi generación y de lo que ha conseguido mi generación, nuestra generación, de los que estamos aquí o de muchos de los que estamos aquí, los millennials, la generación Z que está ahora mismo. Y es que yo con 13 o 14 años no tenía acceso a eso, pero muy poquito después empezó con gente de mi edad, con gente de 16, 17, 18 años, que empezó a abrir esa ventana, y que creo que ahí es donde ha venido el cambio real. Entonces creo que sí, que la cultura tiene mucho que ver, creo que las revistas tenían mucho que ver, las revistas para adolescentes, que eso ya se ha perdido, pero en la Super Pop una persona se podía hacer auténticos másteres acerca de diversidad porque veías referentes no solo de tu país, que quizás en tu país a lo mejor no había tanto, pero en Estados Unidos, en Francia, veías otra serie de referentes que a lo mejor no estaban en la pantalla, pero sí que estaban en la revista, y eso es lo que a lo mejor a lo que te aferrabas, a lo que te agarrabas, o a lo que simplemente sin conocerlo, sin nada, lo que eras capaz de verte reflejado. Entonces eso es lo que acompañaba al adolescente de 13, 14 años en esa época, y ahora muchísimo más. Creo que ahora se abre. Evidentemente existe la homofobia, la LGTBI-fobia, la transfobia existe, por supuesto que existe, y hay que reivindicarla. Pero parece que en comparación con cuando yo estaba, que ya te digo, yo hablo de mi experiencia, pero que en el mismo instituto que yo, personas con 1 o 2 años menos que yo, sí que han tenido problemas, y sí que han venido a buscarme a casa a decirme: oye, tú cómo se lo has contado a tus padres, oye, tú cómo has afrontado esto, porque te veo libre y te veo bien, y yo quiero estar como tú. Y decirle: pues mira, yo es que he tenido suerte, es que no es otra cosa más que esto. Yo pienso que realmente el salir o no salir públicamente es una cosa bastante personal, entonces es una decisión propia, pero la verdad es que la persona que se anima a contarlo y a salir del armario apoya mucho a visibilizarnos. No somos un colectivo perdido por ahí, estamos presentes en todos los ámbitos, y las personas famosas también pertenecen a nuestro colectivo, entonces me parece que es una buena forma de representación. Recuerdo el momento de Pablo Alborán en la pandemia, que fue bastante criticado, que como que no hacía falta, o que a qué venía a decir nada. Me gustaría que se reflexionara lo potente que ha sido, seguro, en una familia, en un niño de 5 o 7 años, que ya va viendo que pues, le pueden gustar los chicos, lo potente que es que vea a su madre viendo esa noticia de Pablo Alborán y que continúe escuchando su música. Es súper potente, igual que en el fútbol o en otro tipo de deporte, lo potente que es que eso llegue a la familia y que la familia lo apoye de esta forma indirecta. Primeros años de los movimientos LGTBI en nuestro país, estoy hablando de los años 70, los años 80, si las alianzas con esa parte heterosexual o supuestamente heterosexual de nuestra sociedad, porque yo creo que nunca les preguntamos, ¿no?, a esos aliados ya en otras organizaciones, sindicatos, ¿no? Recuerdo que la alianza con los sindicatos en concreto, Comisiones Obreras y UGT, por decirlo claramente, ¿no? Fue un espaldarazo de organizaciones muy grandes a nivel estatal, ¿no? Si las que en principio eran de trabajadores, ¿no?, de la clase trabajadora, que se le suponía heterosexualidad a tope, con perdón de la expresión, lo digo lo que se suponía en nuestro imaginario de aquel entonces, ¿no? Estamos hablando de los 80,
de los 70, ¿no? Del final de los 70, ¿no? A salida de una dictadura y tal. Bueno, sin esos anclajes creo que no hubiéramos llegado en ningún caso al sitio donde estamos ahora. En los 90 hicimos copartícipes a muchos partidos políticos, ¿no? Y a organizaciones feministas, y a organizaciones de derechos humanos, y a organizaciones de todo tipo y clase, ¿no? Incluso algunas, ¿no? del ámbito religioso. Y oye, ¿qué quieres que te diga? Sin ese apoyo yo dudo absolutamente que hubiéramos llegado a este nivel de desarrollo en este país, ¿no? que sabemos que es uno de los países más avanzados en temas LGTBI, aunque tengamos problemas, que los tenemos, y gordos, ¿no? Pero oye, también hay una parte que hay que aterrizar, que cómo se vive la orientación sexual en España, ¿no? Y la identidad de género y la expresión de género no tiene nada que ver como se ve incluso en muchos países europeos, ¿no? Y eso es un logro de las entidades sociales LGTBI y un logro de esa conexión en la que no solo le hemos dado cabida, sino que la han tomado como un elemento de justicia propia. Sí, y yo me gustaría apuntar que ser LGTBI no es garantía de nada. Quiero decir que el intrusismo, aquí estamos 3 entidades que participamos, por ejemplo, que estamos en un entorno cercano de la manifestación del Orgullo Andalucía, que se celebra en Sevilla cada año, y te pongo un ejemplo, Alejo Dogerci, que no es miembro del colectivo reconocido, bueno, reconocido sin reconocer, que es una persona heterosexual, pues manifestó un pregón que nos encantó a todos, y otras personas a lo mejor que forman parte del colectivo, pues nos ha parecido, pues no nos ha gustado a lo mejor tanto, ¿no? O sea, quiero decir, aquí el intrusismo no es algo que detestemos, al contrario. Invitamos a esta fiesta de la diversidad. Sí. Hay una reflexión muy básica, y perdón por la reflexión, que es: somos el 10% estimado, ¿no? de la población, vamos a dejarlo ahí en estimado, ¿no? Porque es muy difícil sacar ese porcentaje, ¿no? Sería poco inteligente decir que no queremos saber nada del otro 90%. Sería poco inteligente desde el punto de vista estratégico, y además desde el punto de vista afectivo más todavía, decir: no, es que quiero dejarlos a todos fuera, quiero quedarme yo en mi parcelita. En mi burbuja colectiva, ¿no? Por ejemplo, Josemi, tú como sexólogo, ¿echas en falta en los colegios, en institutos, desde más pequeños y pequeñas, que tengan esa educación sexual y de orientación sexual que puede haberlas, para que no solo para que no haya ese tipo de bullying, sino también para que personas que estén pasando por esa parte en su vida, que no tengan una explicación, encuentren esa explicación? Por supuesto. Mi compañero Raúl hablaba de esa reivindicación, ¿no? De ese espacio para reivindicar, y otra de las caras te lo uno con el orgullo es la visibilidad, la normalización. Y es cierto que el espacio más potente para esto son las aulas, por supuesto. El orgullo es un día concreto o un mes en el que esto se normaliza y se visibiliza más de lo que se hace quizás el resto del año, pero la educación en las aulas es súper potente para esto, y por supuesto que falta muchísimo. Siempre se hacen las preguntas pero bueno, ¿a qué nivel hace falta una educación? Bueno, pues es que nada más nacer somos personas sexuadas y tenemos sexo, y entonces pues nada más nacer procede que haya una educación sexual. En ese momento del parto, ahí debería haber educación sexual para la madre o para los padres, y por supuesto en las aulas. El sexo biológico es algo que antes de nacer ya es, pero lo siguiente viene la identidad de género, luego más tarde la orientación sexual, y son cosas que hay que tratar, y por supuesto la expresión de género. Desde el colegio, pasando por el instituto, y no se trata de adoctrinamiento, se trata de visibilizar
lo que hay en las aulas, los chicos que hay sentados ahí, que si tú eres profesor, da igual quién sea, da igual a quién votes, da igual lo que hagas, da igual lo que pienses, si te preocupa lo más mínimo el bienestar de la persona que está ahí sentada, de tu alumno, de tu hijo, si eres padre o madre, o de tu primo si lo tiene, si te preocupa lo más mínimo de verdad, creo que lo único que hace falta es informarse y darle la posibilidad de que se exprese y que te cuente y que no pasa absolutamente nada. Las entidades sociales estamos para intentar conseguir la igualdad de derechos, ya sean derechos en el papel, a través de las leyes, ya sean derechos sociales, ¿no? O en cualquier otro ámbito, ¿no? En este caso, los derechos sociales de las personas LGTBI, como una parte de la población vulnerable que es, no tiene todo conseguido, ¿no? Y ahí tenemos muchos datos, ¿no? Que se pueden mirar para otro lado y no ver, ¿no? Como hacen muchas personas, ¿no? Pero la realidad es que, pues, por ejemplo, ¿no? En el ámbito escolar, ¿no? El tema LGTBI sigue siendo el acoso escolar LGTBI fóbico, ¿no? Por homofobia, si lo preferís, simplificando, sigue siendo el más recurrente, ¿no? En todos los espacios escolares, en primaria, en secundaria, en universidad. Hay otros acosos escolares, pero utilizar el tema de la orientación sexual y la identidad de género como arma arrojadiza, ¿no? Para arrinconar a los alumnos y a las alumnas suele ser el tema más recurrente, ¿no? En otros espacios, como el laboral, sigue dándose moving LGTBI fóbico. Los delitos de odio continúan creciendo, ¿no? Ya sea porque la estadística va mejorando y cada vez la gente se anima más a denunciar lo que antes no estaba reflejado en las estadísticas, ya sea porque tenemos una ola, ¿no? Yo creo que es sencillo decirlo, pero es verdad, hay una ola de odio en nuestra sociedad, ¿no? De disconformidad, que hay gente que la enjuaga y va hacia una cuestión positiva de defensa de derechos, y hay otra parte de la población que la enjuaga y va al cabreo y al odio, propiamente dicho, ¿no? Y bueno, hace que focalice en las personas más vulnerables, ¿no? el elemento para, ¿no? Explicar, ¿no? su propia insatisfacción, ¿no? En lugar de ir al privilegiado, a las clases privilegiadas, ¿no? A las personas más privilegiadas, a estas clases les viene muy bien, ¿no? Es decir, mira, ahí tienes a estos migrantes o a estos personas LGTBI, ¿no? O mujeres de toda condición social, ¿no? Que tienen menos capacidad de defenderse, pues contra ellos, ¿no? Seguro que la explicación de tus problemas está en ellos, cuando es justo lo contrario, ¿no? No son más que el chivo expiatorio, ¿no? de los problemas que son abundantes y lo sabemos en nuestra sociedad, pero desde luego no se explican por las personas más vulnerables. En mi caso no ha sido una violencia física, ha sido violencia verbal, pero sí que me he tenido que comer cualquier maricón por la calle o cualquier insulto simplemente por mi sexualidad. De hecho, incluso en el ámbito escolar lo he vivido. El ámbito educativo, lo que es la ESO, el instituto y tal, no fue del todo bien. O sea, cuando fui avanzando de cursos, y es verdad que conforme tú vas avanzando tipo tercero, cuarto de la ESO, te vas acercando a una edad más madura y en tu clase hay gente más madura, sí es verdad que ya es como más fácil, lo entienden mejor. Por ejemplo, yo en bachillerato, los cursos de bachillerato, pues no tuve ningún problema por ese tema porque, bueno, aparte de que yo todavía estaba descubriendo y tal, en mis clases de bachillerato había mucha más gente del colectivo LGTB, gente, bueno, bi, gay, etcétera, del colectivo. Entonces, no era algo por lo que se metieran conmigo en específico, sino que lo entendían, vamos, era algo que estaba ya normalizado. Que era normal, claro. Pero es verdad que los primeros cursos de la ESO, cuando lo que te decía antes, que yo creo que en ese cambio del cole al instituto hay como un cambio muy importante, tanto de eso, de las hormonas, tanto físico como mental, como que los niños entran en la adolescencia, empiezan a ser un poco más adultos, o creen por lo menos que empiezan a ser un poco más adultos. Y es verdad que, claro, ya es como que en esa etapa es cuando se empieza a definir un poco más tu personalidad y se empieza a definir un poco más, digamos, las relaciones con los demás, cómo tú te presentas a los demás, tanto desde tu forma de vestir, tu forma de comportarte, tu forma de hablar.
y empieza ya como más los estigmas y las etiquetas, las cosas. Entonces, claro, yo en los primeros cursos de la ESO, pues, era una persona como, en el ámbito de mi clase se me veía como súper rara, era como la rara de la clase, porque era como que siempre estaba al final de la clase, no hablaba mucho. Yo tenía como literalmente una o dos amigas que eran, porque eran las únicas personas de la clase que me entendía y me llevaba bien, porque el resto era la mayoría súper horrible en ese sentido. Sí. Y es verdad que durante esos cursos de la ESO pues había mucha gente que se metía conmigo. A lo mejor no fue un bullying súper intenso de acoso, de daño físico, de un daño psicológico constante, pero sí es verdad que había muchas burlas, muchos comentarios. Claro. Muchas veces cuando iba a clase iba como, incluso con un poco de miedo, con un poco de nervios, porque yo decía... A ver qué me voy a encontrar hoy, ¿no? Estoy aquí callada, pero se me va a acercar alguien en cualquier momento y digo, voy a hacer el mínimo, la mínima cosa para que... De hecho, yo por eso en esa etapa era como muy tímida, porque yo decía que si yo me muestro a los demás, si yo hablo y me muestro, es como que si ya de por sí se está metiendo conmigo ahora, a mí es que me da miedo mostrarme porque yo lo que quiero es pasar desapercibido, ¿sabes? Y bueno, es verdad que esos comentarios durante esa etapa, pues a una, digamos que como que le afectan mucho, porque que te digan, que te pongan una etiqueta o te digan algo y te lo digan todos los días o constantemente, es como que al final te la acabas creyendo, al final te acabas haciendo sentir mal. Y entonces, bueno, pues es verdad que por esa parte no tuve tanta suerte, y lo que me hace pensar esto es que creo que en los institutos se deberían dar como más charlas y más visibilidad a estos temas, porque es verdad que no hay ninguna, ¿sabes? O sea, yo recuerdo que en la ESO, puede ser en segundo de la ESO por ahí, nos dieron una charla sobre diversidad sexual y todo este tema, pero lo típico de gay, lesbiana, todo esto también existe, está muy bien, pero fue una charla como muy banal, muy ¿no? simple, No tenía, muy banal. claro. No incluía tampoco a lo mejor personas bi, personas trans, personas intersexuales, todo el ámbito. Sí. Y en todo la ESO fue solamente esa charla. O sea que yo creo que es muy importante para los niños y las niñas más jóvenes tener referentes y tener personas que vayan a los institutos, que den esta charla, que cuenten su experiencia y que lo normalicen, ¿no? Y que por otra parte también se haga en casa, que los padres también eduquen a sus hijos en la diversidad, para que los niños puedan ver también esas realidades y puedan entender que existe esa diversidad, porque al fin y al cabo los prejuicios es algo que nosotros no nacemos con ellos, sino que nos lo inculca alguien durante nuestra vida, ¿no? Posiblemente piensas, Carly, que te habría ayudado a identificarte antes lo que te ocurría, lo que le ocurría a tu cuerpo y a tu cabeza en ese momento. Claro, muchísimo. O sea, yo de hecho si hubiese tenido esa clase de charlas en el instituto yo me habría dado cuenta de eso muchísimo antes. Lo que pasa es que al haber una falta de esas personas que como referentes vayan, te cuenten su experiencia y te enseñen esa realidad, y a la vez también en mi entorno personas que tenían en su cabeza un chip totalmente distinto sobre ese tema, que lo que hacían era burlarse de ello, marginarlo y tal, yo la visión que tenía de eso, o sea, yo sabía que no estaba mal, obviamente, pero yo me veía a mí misma como alguien diferente y como alguien que tenía que esconderse, ¿sabes? Entonces claro, me habría gustado que viniese alguien que me dijese, mira, no tienes que esconderte porque yo también soy como tú, hay muchas más personas como tú, y el mundo no es esta clase de la ESO, el mundo es mucho más amplio, ¿sabes? Claro. Mucha más gente. Es muy importante la educación sexual en diversidad y hacerlo de una forma transversal. Realmente en el instituto la educación sexual no está muy presente. Si una vez tuvimos una clase, la típica clase que es media hora, en la que te dicen los distintos métodos de protección, pero realmente no hemos tenido ningún tipo de clase de educación sexual. Yo he llegado a un puesto de trabajo y yo sí he tenido que hablar de mi novio, he hablado de mi novio. Sin embargo, mi novio se ha llevado años escondiéndolo en su trabajo y sin poder hablar con un compañero de trabajo y decir, oye, pues yo vivo con mi novio, oye, pues yo es que tengo novio, simplemente omitiendo esa información y esa parcela de su vida. Yo soy una persona muchísimo más fresca. Si no me quieres aquí, pues ya me contratarán en otro sitio, pero este es Rubén Jiménez, esto es lo que hay, si me quieres bien y si no, no. O sea, yo no voy a decirte, es que tengo pareja, para omitir
la palabra novio, no. Claro. Yo es que es mi novio y es mi novio y punto, ¿sabes? Que Cuando yo, es verdad que los años en los que yo estaba empezando con la transición, sí que me daba más pánico, o sea, no concretamente el mundo laboral porque lo tenía más lejano, pero sí que me daba más pánico cuando yo estaba empezando presentarme en sociedad y presentarme ante la gente, porque era como, no sé, es como estoy cambiando ahora una imagen que se ha visto de mí durante mucho tiempo y ahora es como que la estoy cambiando de repente, por decirlo de alguna manera, por lo menos en lo que es apariencia física, ¿no? Y como que me daba mucho pánico lo que era eso, presentarme ante la gente, conocer gente nueva en un principio también, y a cualquier sitio, incluso con mis padres, me daba mucho pánico salir a donde sea, salir yo que sé, a la piscina, salir a la playa o a comprar o a dar una vuelta, porque me daba mucha vergüenza o mucho miedo que la gente me percibiera y como que comentase cosas y tal. Pero ya conforme han pasado los años y yo estaba más avanzada tanto en la transición como tal, psicológicamente y en todos los sentidos, ya es como que me siento mucho más segura con ese tema y ahora como que me siento más cómoda, ¿no? O sea, una vez que yo entré pues en la carrera, empecé a conocer gente nueva y tal, fui viendo como un mundo todavía más abierto que en bachillerato, o sea, no más abierto como tal, pero sí es verdad que había muchísima más gente, se hablaba con muchísima más claridad y ya yo ahí conforme los años pues empezaba a sentirme más cómoda con eso. Entonces ahora mismo la verdad es que no, lo que sería introducirme en el mundo laboral no me causa ningún miedo. De hecho me apetece muchísimo empezar en ese mundo, empezar a conocer gente nueva, mostrarme tal y como soy. Y obviamente no sé lo que puede pasar en un futuro, yo espero que no me toque gente chunga, pero... Gente chunga en todos los ámbitos, ¿eh? Da igual Sí. la identidad sexual que tenga ya. Pero claro, pero eso, Claro. que no tengo ningún pudor, ningún miedo con eso. Es verdad que hay personas que, tanto personas trans como de otras partes del colectivo, que eso, como dice Rubén, es verdad que a lo mejor les da más miedo contarlo en esos ámbitos, porque pues a lo mejor tienen más pudor con esos temas, por su forma de ser, porque son así, o porque tienen miedo por el tipo de gente a lo mejor que pueda haber, pero yo creo que deberíamos llevarlo siempre con orgullo y con mucha dignidad, ¿no? Porque yo creo que siempre va a haber todo tipo de personas. Va a haber personas que te digan, wow, te apoyo, qué guay, enhorabuena. Va a haber personas, eso, como estábamos comentando antes, que simplemente pues lo vean como algo normal y no digan, bueno, ok. Y va a haber personas pues, que hagan comentarios feos, que hagan preguntas que no son adecuadas o que te digan cosas que no vienen a cuento. Y ese tipo de cosas, a mí, por ejemplo, personalmente, en un principio sí que me afectaban mucho, porque yo decía, wow, si esa persona está diciendo esto de mí o si me está tratando de esta forma es porque me ve de esta forma, entonces lo importante es cómo me ve a la gente. Pero yo creo que el cambio que hay que hacer de pensamiento y de mentalidad, digamos, es un poco que lo importante realmente es que tú estés cómodo o cómoda contigo mismo o contigo misma y que lo que piensen los demás no es lo importante, o sea, lo que importa es tú, cómo te veas a ti y que al fin y al cabo tú sabes bien quién eres, ¿no? Y lo que estás haciendo, no lo va a saber nadie más mejor que tú. Entonces, la opinión más importante yo creo que es primero la de ti mismo, la de ti misma, y segundo la de tus seres más queridos y ya después los demás. Dan igual. Literalmente dan igual. Es un proceso que contándolo así parece muy fácil, pero en la teoría es muy fácil, pero en la realidad es más complicado. Antes de terminar me gustaría bueno, que termináramos, como he dicho en alguna ocasión, con orgullo y con empoderamiento. ¿Por qué? Pues porque quiero que desde vuestra perspectiva personal, ya no quitando un poco el tema de las asociaciones, de las fundaciones o de vuestro trabajo dentro de ellas, desde la perspectiva personal me gustaría que me dierais un pequeño titular de cómo ha evolucionado en estos últimos tiempos este tema del orgullo, todo lo que tenga que ver con el colectivo LGTBI y de qué forma pues, hemos empoderado el colectivo para bien, para terminar con una balanza sobre el bien. Pues mira, yo desde el punto de vista personal te lo diría con un ejemplo, ¿no? Hace unos meses estaba con mi pareja, con mi chico y mi hija en un centro comercial de bricolaje, ¿no? Color naranja, por no decir marcas, y me hizo una ilusión que no te puedes imaginar cuando la persona que nos estaba atendiendo, ¿no? Estábamos comprando un soldador que ahí está en casa
aparcado, nadie lo ha tocado, pero lo compramos, ¿no? Porque nos lo vende muy bien, la verdad. Y el tipo le llamaron por el pinganillo, esto que tienen, ¿no? Y dice, mira, por favor, ahora no te puedo atender porque estoy atendiendo a una familia. Y claro, nos quedamos los dos así como mirándonos diciendo, mira qué bien, ve 2 chicos, una niña y dice una familia, no dice el hermano, el no sé qué o el amigo del... no sé. En ese momento se flotaba una cosa muy bonita para nosotros y claro, salimos ahí diciendo cómo van cambiando las cosas. Yo ya soy un señor de 39, casi 40 años. Y claro, los primeros orgullos pues éramos sujetos individuales, sobre todo homosexuales, algunas mujeres lesbianas y entonces con los años hemos visto la integración, bueno la integración no, la visibilidad de las familias. Me encanta ver a los niños pequeños y a las niñas pequeñas disfrutando en la manifestación y sobre todo a las señoras a las señoras de más edad y a los señores de más edad cómo se lo pasan bomba, cómo reivindican los derechos de las personas y de las familias LGTBI y esa evolución cuando hace memoria con la perspectiva de los años o cuando a Raúl le dicen aquí una familia te das cuenta de que está funcionando. Nos queda mucho camino porque la gente normalice pues lo no estándar, así que nada, hay que ser valiente y saber que lo que uno siente no tiene por qué estar bien visto por nadie, aunque lo veas tú bien y lo sientas como puramente sea, bienvenido. Para finalizar, Josemi, ¿qué mensaje le mandarías al colectivo y a la sociedad en general? En general quiero enviar el mensaje de que sigamos luchando, hemos hecho muchos progresos en estos años y sé que día a día vamos a acabar normalizando nuestro colectivo y que podemos con todo lo que nos echen encima. Rubén, Carly, quiero terminar con orgullo, con empoderamiento de este colectivo que tanto ha sufrido, que sigue sufriendo, pero que gracias a cómo están las cosas y a cómo avanza a pasos pequeñitos, pero avanza la sociedad, pues vamos consiguiendo cosas. Así que me gustaría que para terminar, tanto Rubén como Carly, empezáis el que o la que quiera, me digáis algo que hayáis vivido tanto personalmente como en la sociedad en general, que hayáis dicho, sí, estoy viendo un avance real y el orgullo es más orgullo que nunca. Rubén, por ejemplo. Yo el cambio más grande que he encontrado es el sentarme con personas que a priori yo sé lo que piensan, porque son amigos de amigos, porque son familiares, porque son tal, y sacar yo el tema de conversación y ellos empezar a hacerme preguntas y yo sé que se han levantado y se han sentido mal por haber pensado como pensaban de mí o de cualquier otra parte del colectivo. Y yo decir, yo con esta conversación he cerrado un poquito más el círculo y he acercado un poquito más a esta persona, por lo menos a abrirle el campo de visión y a que por lo menos se replantee qué es lo que está haciendo con su vida, simplemente no respetando a personas que viven, que es que no hay más. No hay más, exactamente. Entonces, con una simple conversación, un simple cambio, hablándolo con esa naturalidad y que por supuesto tu entorno te apoye, porque es importante. Creo que ahí es donde se demuestran, una conversación sí que tiene valor, una charla como la que estamos teniendo aquí hoy sí que tiene alcance y un vídeo en YouTube, por mucho que la gente diga es que las redes sociales, es que tal, las redes sociales tienen una parte negativa que está ahí y que eso es otro debate, tiene una parte positiva que es una ventana al mundo, una ventana que alcanza a jóvenes y no tan jóvenes y que sí que rompe esos estigmas y esos estereotipos que engloban a este colectivo. Carly, para terminar, una reivindicación empoderada del orgullo, del avance de la sociedad. Pues yo creo que uno de los momentos en los que personalmente me sentí más orgullosa con mi identidad de género y con mi transición y tal, fue, creo, que es algo que yo pienso que todas las personas trans lo buscan y lo persiguen en cualquier momento, yo me sentí muy orgullosa el día que yo empecé a mirarme al espejo, digamos, y empecé a ver la imagen que yo quería y empecé a ver a la persona que yo quería ver en el espejo, porque durante mucho tiempo no la había visto, ¿sabes? Y yo me miraba al espejo y tanto físicamente como psicológicamente hubo un momento en el que empecé a ver a la persona que siempre había soñado ser y la persona que siempre había querido ser. Y creo que eso es algo que
que muchas veces cuesta mucho trabajo a las personas trans, por ejemplo, por tema de la disforia y tal, y a otras personas del colectivo, tanto gays, lesbianas, personas bi y tal, también por ser capaces de reconocer también su orientación y de llevarla con orgullo. Entonces ese fue un momento muy importante. Y también un gran avance creo que es el haber sido capaz de hablar con otras personas del tema sin tratarlo sin estigmatizarlo, sin tratarlo como un tema tabú, porque es verdad que al principio como que me daba más apuro hablar del tema, era como que sí, soy una chica trans, pero no tengo por qué contarlo, ¿no? Como no tengo por qué decirlo, bueno, yo hablo con esta gente, me hago mis amistades, pero eso es algo que no hace falta. Y es verdad que no hace falta que, bueno, tu identidad de género o tu orientación sexual nada más que te presentas a la gente, se la vayas contando a todo el mundo, pero por el simple hecho de que no es necesario, porque no es necesario contarlo, es algo que está ahí, que es algo natural, no es necesario decirlo. Y por otra parte, también es verdad que, al igual que no es necesario que lo vayas contando siempre porque no tienes por qué dar explicaciones, tampoco es necesario que lo ocultes, ¿no? O sea, en el momento en el que alguien te diga, oye, pues tengo una duda sobre este tema, si tú te sientes cómodo o cómoda, que lo expliques, que no tengas ningún problema en reconocerlo. Entonces yo creo que la cosa está como en ese punto medio, ¿no? Ni tener la necesidad de llevar esa etiqueta como aquí siempre, de tengo que contarlo siempre porque es algo que es como me representa 100%, porque aparte de nuestra identidad y nuestra orientación y nuestra orientación sexual, por mucho que seamos de colectivo, también somos más cosas, ¿no? Tenemos también nuestros hobbies, tenemos también nuestra historia y tal. Y por otra parte, tampoco ocultarlo, sino ser capaz de reconocerlo. Entonces yo me sentí muy bien el día que yo hablaba con otras personas y yo era capaz, pues, de hablar de este tema, de contar cosas de mi vida hasta el punto que yo me sentía cómoda. Y creo que eso es algo muy importante, que todas las personas del colectivo, creo que es muy bonito, sería muy bonito que llegase el momento en el que se sintiesen orgullosos de su identidad o de su orientación, que fuesen capaces de hablarlo sin tratarlo como un tema tabú y que se reconciliasen con esa parte, sobre todo las personas que han tenido muchos problemas en el instituto y tal por ese tema, y que ya como que lo aceptasen como una parte más de su vida, se viesen contentos a sí mismos en el espejo y pudiesen llevarlo con muchísimo orgullo. Y por eso creo que es muy necesario ese día, de hecho. Ser lo que una es, al final resulta ser lo más sano. Disfruta la diversidad. Vive con orgullo. Con mucho orgullo. No te escondas jamás, nos gustas como eres. Celebra quién eres.